Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo el manga de Hellsing de Kota Hirano, un manga seinen de acción y de violencia pura de vampiros por este mangaka y que forma parte de la lista de los mejores seinen y que de hecho es el ganador de la encuesta de los mangas que os puse para que eligieseis cuál fuese el siguiente. Este manga se publicó entre 1997 y 2008 y teniendo en cuenta que solamente tiene 10 tomos, eso significa que ha necesitado de media más de un año para cada uno de ellos. Ha sido además adaptado a un anime con 13 episodios, así como posteriormente se hicieron unos OVAs que añaden 10 episodios más. Actualmente está siendo publicado por Norma Editorial en una edición coleccionista muy bonita, en edición Kanseban, que tiene un total de 5 tomos, y que si os lo queréis comprar podéis hacerlo a través del enlace promocionado que encontraréis en la descripción y en el mensaje anclado. Es un manga con mucha acción y violencia. De hecho, es prácticamente un hack and slash pasado a manga. Porque las batallas entre las diferentes facciones que aparecen son lo que mueven en realidad la obra. La trama de fondo está simplemente al servicio y sirve como excusa para plasmar toda esta violencia y acción. Y hay claramente una falta de planificación sobre lo que pasa o lo que tiene que pasar. Y esto hace que no sea del todo coherente y que los personajes tengan unas motivaciones bastante pobres y mal construidas. Y esto es algo que lo reconoce el autor, porque de hecho al final de cada tomo dice que, como siempre, ha hecho lo que le ha dado la gana en ese momento y lo que le apetecía y que eso es lo que ha salido y que milagrosamente se lo han publicado. Es decir, él es consciente de las carencias de su obra y la verdad es que yo creo que podría haber desarrollado todo mucho más esto para que fuese una obra mucho más redonda. Yo lo que recordaba muchísimo mejor y leyéndomelo ahora con todas las cosas que tengo detrás, pues encuentro estos problemas clarísimos. Y eso que la última vez que me lo leí pues no fue hace tantos años, quizás fue hace 5 años, quizás poco antes de abrir el canal, de hecho, no sé. Pero esto contrasta con el hecho de que hay un montón de easter eggs y de influencias de cosas del ámbito de la literatura vampírica y de la ciencia ficción y de la fantasía, que realmente si conoces todo esto pues se identifica muy fácilmente y hace mucha gracia cuando se encuentra. La acción es, como os digo, su punto fuerte, así como la falta de inhibiciones a la hora de plasmar la violencia de esta acción, que es muy bestia, y a medida que va avanzando el manga es cada vez a más gran escala, con viñetas muy buenas, la verdad, pero que en ocasiones resultan incluso confusas por la cantidad de personajes y de sangre y de trozos de cuerpo que aparecen y al hecho de que al ser un manga sea en blanco y negro, por lo que no podemos distinguir exactamente qué es lo que está sucediendo porque hay demasiadas cosas allí. Para que os hagáis una idea de cómo la acción y la violencia dominan este manga, es que los dos últimos tomos de 10 son una única batalla. Esto hace que, como he avanzado, la trama y los personajes sean más bien flojos. Los personajes en general pues se distinguen por ser fanáticos de lo que sea, de su religión o de lo que convenga en ese personaje en concreto, sin un trasfondo o unas motivaciones que estén bien desarrolladas, unos personajes bien desarrollados que nos permita entender por qué llevan a cabo una acción u otra o cómo han llegado allí. Y los únicos que tienen un poco de desarrollo y de construcción son los principales protagonistas, Alucard e Integra Hellsing, pero que tampoco su desarrollo es satisfactorio ni podemos terminar de comprenderlos. Y es que, por lo menos, ellos no entran en contradicción con las convicciones que nos dicen que tienen. La idea es, a pesar de estos defectos, realmente buena porque las bases son buenas, así que me hubiese gustado que todo esto estuviese más desarrollado. Y otro punto fuerte de este manga para mí es que no intenta blanquear a los personajes, especialmente al vampiro protagonista Alucard, que no se esconde en ningún momento ni se engaña de quién es decir, una bestia, un animal que solamente quiere sangre y matar y destruir, y que el único control que tiene en este manga se debe a que debe obediencia a su señora, a Integra Hellsing. El dibujo en general está bien porque la verdad es que el diseño de personajes pues llama muchísimo la atención y es una de las cosas que más gusta a los fans, y además la acción está bastante bien dibujada en general.
menos estos momentos en los que resulta confuso, por lo que realmente se lee muy rápido, porque después del primero y el segundo tomo, los diálogos cada vez son más escasos porque cada vez son más batallas y más largas y realmente pasa muy rápido. Quizás un 70% del manga realmente son batallas en las que hay pocos diálogos o en momentos dados de un enfrentamiento, pues allí se habla más, pero poco más. Y esto hace que los agujeros de guión que tiene se compensan con esta facilidad de lectura y que realmente, pues al final se hace muy disfrutable y precisamente por eso es un manga que ha tenido muchísimo éxito. Antes que nada, para entrar en el trasfondo, el manga transcurre en el mundo actual en el momento que se está publicando el cómic, es decir, finales de los años 90, con la peculiaridad de que existen entes sobrenaturales, destacando los vampiros y los ghouls que crean estos vampiros cuando muerden y se alimentan de alguien, que no dejan de ser zombies porque no tienen capacidad de decisión, pero que tienen facultades vampíricas. Sin llegar a ser vampiros completos, son mucho más fuertes que los seres humanos. Y además su vida depende de que su vampiro madre siga vivo. Contra esta amenaza de estos entes sobrenaturales luchan diferentes organizaciones, entre ellas la que protagoniza este manga, la Orden de los Caballeros Protestantes en Gran Bretaña, que sirve directamente a la reina de Inglaterra, pero que forman parte de la organización de defensa militar de este país y que se fundó en su momento por Abraham Van Helsing, porque los hechos de la novela de Drácula de Bram Stoker es algo que se da como que ha pasado realmente en este universo. Van Helsing, junto con otros aristócratas, fundó esta orden real cuando luchó contra Drácula y de hecho se ha mantenido como una organización familiar porque quien dirige la organización es siempre un Helsing, aunque este Helsing forma parte de esta orden de caballeros protestante. En estos momentos su dirigente actual es Sir Integra Helsing, que dirige la organización desde que es muy pequeña cuando murió su padre. Ya en el primer tomo se nos explica que cuando murió su padre ella aún era pequeña y que por ello el hermano de su padre intentó ganar el control de la organización y eliminarla para que no supusiese una amenaza, pero ella consiguió escaparse por dentro de la mansión Helsing, que es donde está la organización, y llegar a las mazmorras de esta mansión donde su padre escondía su arma secreta y más poderosa, pero también más peligrosa, y que únicamente se debía de utilizar en caso de emergencia, que no es sino que el vampiro Alucard, que si os fijáis es Drácula al revés, que es un vampiro muy antiguo y sanguinario que la organización había conseguido someter 100 años atrás. Al liberarlo, Alucard adopta a Integra como su señora y pasa a llevar a cabo todas sus órdenes, que normalmente consisten en destruir aquello que ella le indica, con una orden así como que busca, destruye y acaba con todos nuestros enemigos, que normalmente lleva a cabo de la forma más violenta y sanguinaria posible. Destaca la forma que tiene Alucard de luchar contra sus enemigos porque su punto fuerte es precisamente que es prácticamente indestructible y precisamente por ello no se molesta en esquivar los ataques de sus contrincantes, usando como armas dos pistolas gigantes y acabando siempre bebiendo la sangre de su contrincante para así absorber su alma y unirla pues a la miríada de almas que tiene en su interior y que le dan todo su poder. Alucard es continuamente mutilado y matado de la forma más violenta posible, pero que esto que tendría que acabar ya no con un humano, sino con un vampiro normal, no consigue nunca acabar con él y vuelve de una forma desagradable y luego mata a quien lo ha intentado matar. Los contrincantes principales de la organización Helsing son el grupo que se dedica a lo mismo dentro del Vaticano, que se llama la sección 13 Iscariote, que está formada por sacerdotes, guerreros o paladines, que son religiosos muy fanáticos, hasta el punto de que no son para nada racionales, algo que ellos además verbalizan más de una vez, y que además de luchar contra los muertos vivientes, pues como fanáticos religiosos también quieren liberar al mundo de todas las otras religiones no verdaderas. O sea, así que su sueño en realidad es llevar una guerra santa a todo el mundo para que la religión católica sea la única que existe. Y su odio se dirige especialmente hacia los protestantes, por lo que siempre que pueden los aniquilan sin piedad. Es algo que en realidad en ocasiones resulta cargante porque si bien en su momento cuando aparecieron estas escisiones del cristianismo en el siglo XVI como el protestantismo, era creíble que existiese este odio fanático porque realmente existía, o sea, se veía a los demás como su enemigo que había que aniquilar antes de que se extendiese, pero que pasado y trasladado al siglo XX, cuando se nos cuenta esto, pues realmente
lo que hace es añadir una pátina de falta de credibilidad a las motivaciones de esta organización. Pero que bueno, que no es más irracional que otras cosas que vemos a lo largo del manga, porque como os digo, se basa en creencias extremas y la forma en que se defienden por parte de los que creen en ellas sin que haya una motivación desarrollada detrás. El más poderoso de estos sacerdotes guerreros es Alexander Anderson, que aún insistiendo en que sigue siendo humano, bueno, él y el resto de sacerdotes, la verdad es que tiene poderes sobrenaturales porque son capaces de sobrevivir a muchas heridas que matarían no solamente a humanos, sino a entes sobrenaturales gracias a su increíble capacidad de regeneración, sino que además utilizan unas armas sagradas que no entendemos cómo consiguen estos poderes, pero que realmente son muy eficaces y que parecen realmente poderes sobrenaturales. Precisamente por el fanatismo que mueve esta organización de Iscariote, la organización Hellsing merece especialmente su desprecio, no solamente por ser protestantes, sino porque encima su arma más poderosa es Alucard, que es un vampiro y que por lo tanto es un demonio que no debería existir sobre la faz de la Tierra. Cabe decir como punto de interés que todas estas organizaciones se basan en realidad en la Fundación Wilmar de la Universidad Miskatonic, o sea, la universidad que se inventa Lovecraft, que lucha también contra demonios y muertos vivientes. Y además, muchas representaciones de demonios que aparecen en el manga se basan también en la representación de los monstruos y los dioses exteriores de Lovecraft tal y como él los describe. Y que, aún sin saber esto, que se basa en esto, si has leído a Lovecraft, cuando ves por primera vez estos demonios extraños, realmente te recuerdan a los dioses exteriores de Lovecraft. Y ya entrando en la reseña en sí, a lo que sucede en los primeros 2 o 3 tomos de este manga, el manga se inicia con una de las intervenciones habituales de Hellsing, que es enviada para acabar con un vampiro que ha tomado el control de un pueblo tras hacerse pasar por el sacerdote de allí, aprovechando pues para alimentarse de todo el pueblo que ha sido convertido en un pueblo entero de ghouls. Y tras fracasar la policía, que ha sido también arrasada, Alucard llega allí para acabar con todo directamente. Y ya en esta primera misión pues vemos estos métodos expeditivos en los que, bueno, simplemente busca acabar con la amenaza y no busca salvar a nadie. Puesto que cuando el sacerdote coge a una policía, que es la última superviviente que queda allí en el pueblo, y amenaza con matarla, Alucard le pregunta a la chica si es virgen y cuando ésta responde que sí, le dispara directamente y la atraviesa para matar al vampiro que está detrás. Y cuando ella pues se está muriendo de las heridas, le ofrece morir o bien convertirse en vampiro. La policía acepta convertirse en vampiro y a partir de este momento, Seras Victoria, que es esta policía, se convertirá en uno de los personajes principales del manga, teniendo que adaptarse a ser un vampiro a pesar de la poca gracia que le hace tener que alimentarse de sangre. Tras este incidente se nos cuenta en un flashback lo que os he explicado de Íntegra, de cómo llegó al poder de la organización, para pasar a otro incidente en el que una pareja de apariencia adolescente de vampiros se ha dedicado a causar estragos en diferentes poblaciones en las que ha ido matando a diferentes familias. Al ser algunas de estas familias cristianas, el Vaticano envía también a la sección 13 Iscariote, representada por Andersen, produciéndose a raíz de ello un feo enfrentamiento entre Andersen y Alucard, en el que primero hiere de gravedad a Seras Victoria y luego de hecho le termina cortando la cabeza a Alucard después de un enfrentamiento bastante violento, pensando que ha acabado con él porque se trata de un vampiro normal. En esta lucha vemos también las capacidades extraordinarias de Andersen que os he explicado antes, por lo que realmente cuando te dicen que es humano, realmente sorprenda que se considere que es humano. Así como la forma expeditiva de luchar de Alucard, que realmente no impide que le corten la cabeza y pasa bastante de todo. Y destaca que pese que a uno se dice que es humano y al otro dice que es un monstruo, ambos utilizan métodos extremadamente crueles y sanguinarios sin importarles a quién se llevan por delante. Después de este enfrentamiento, todos se vuelven a su casa bastante insatisfechos porque no han conseguido acabar con la parte contraria y jurándose acabar con ella, porque claro, su religión es mejor. Poco después, a raíz de estos diferentes acontecimientos que se han ido escalando y que han sido más frecuentes de lo normal, Íntegra organiza una reunión de la Asociación de la Tabla Redonda, es decir, de esta orden de caballeros,
para hablar con el resto de aristócratas de estos últimos ataques, porque además han descubierto que, aparte de haber aumentado, todos los vampiros aniquilados tenían un microchip dentro de ellos, por lo que claramente estos ataques están siendo planeados por algún grupo que además han manipulado genéticamente los vampiros para conseguir cosas que no son naturales, es decir, naturales dentro de que son vampiros. Como que el hecho de que los ghouls no mueran cuando su vampiro madre es aniquilado, o que las vírgenes no se transformen en vampiros, sino en ghouls, o el equivalente en los hombres cuando estos se convierten en vampiros y no en ghouls. Durante esta reunión, además, la organización Hellsing, la mansión, sufre un ataque a mano de 2 vampiros, los hermanos Valentine, que son también vampiros superdotados, con poderes formidables y muy difíciles de matar, que van acompañados de un ejército gigante de ghouls y que además, pues a medida que van matando al ejército de la mansión Hellsing, se van sumando a su propio ejército, por lo que suponen realmente un desafío para la organización por este gran número y por las facultades sobrenaturales de estos hermanos. A pesar de que Integra y los miembros de la Tabla Redonda consiguen sobrevivir, la mayor parte de las tropas de Hellsing son masacradas. Seras Victoria pues termina otra vez malherida y además Alucard, para acabar con uno de estos hermanos, tiene que acabar liberando algunas de las almas que contiene, porque no puede hacerlo ya con sus capacidades normales, que ya son extraordinarias. Para compensar todas estas pérdidas, Integra contrata a un famoso grupo de mercenarios, los Wild Geese, que están liderados por Pip Bernadotte, un francés mujeriego cuya familia lleva generaciones en esta línea de trabajo, como con los Hellsing, y que bueno, tendrán un proceso de adaptación al descubrir que existen los vampiros y los seres sobrenaturales y entender cómo se matan. Además, poco después identifican que la señal que emiten estos chips provienen de Brasil, por lo que Integra envía a Ceres, Alucard y al capitán Bernadotte a Brasil a buscar el origen de esta señal. Durante esta lucha de los hermanos Valentine y la preparación de este viaje, conocemos también a Walter, el mayordomo de Integra Hellsing, que ahora pues tiene una edad avanzada, unos 60-70 años, pero que es en realidad un mercenario muy eficaz que ha trabajado para la organización desde adolescente y que de hecho en la lucha contra los hermanos Valentine también participa, pero que en la actualidad hasta entonces se había limitado a la administración de la organización y al diseño de sus armas, especialmente las destinadas a Alucard, que se caracterizan por ser cuanto más pesadas y potentes mejor, y que de hecho las armas que diseña para Ceres Victoria, que son unas armas más grandes que ella, se llaman Vladimir Harkonnen, o sea, otra alusión friki esta vez a Dune. Nada más llegar a Brasil, tanto Alucard como Ceres aparecen en los telediarios del país como personas realmente peligrosas, por lo que están atacados inmediatamente en el hotel en el que se hospedan por la propia policía del país, y poco después aparece otro vampiro con poderes extraordinarios que es bastante difícil de vencer, con su propio ejército de ghouls. Y bueno, tras una terrible batalla, muy sangrienta y violenta por supuesto, se acaba identificando al enemigo como Millennium, que es una organización nazi que se fundó por la Orden 666 de Hitler, que buscaba investigar y usar los fenómenos sobrenaturales con propósitos militares. Esta organización se creía destruida en el 44 por el propio Alucard, que, acompañado de Walter, los atacaron y destruyeron para evitar que experimentasen con vampiros y formasen un batallón de ellos que les hubiese permitido vencer en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los supervivientes de esta organización consiguieron huir a Latinoamérica gracias a la ayuda del Vaticano encima, y su líder actual pretende sumir al mundo en una guerra continua, porque allí es donde él se siente feliz, valiéndose de su batallón de vampiros y hombres lobo que ha desarrollado durante todo este tiempo. Y que por supuesto son vampiros y hombres lobo mucho más desarrollados y fuertes de los que existen de forma natural. En estos incidentes se verá continuamente envuelto también el grupo de Iscariote 13, que no sabrá si dejar que los protestantes sean aniquilados por los herejes que son, por lo que se merece morir, o bien participar y acabar con esta amenaza que realmente también los amenaza a ellos. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado la reseña. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes en el ámbito de los cómics van a ser el segundo integral de Thor de Jason Aaron, Thor el Maldito, y después la segunda novela gráfica de Dune. Nos vemos en el siguiente vídeo.